Ok, bienvenidos al podcast de Sapiens Wisdom. Es una alegría siempre estar con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Edwin Herrera. El doctor, para recordar, pues, bueno, el doctor tampoco necesita mucha introducción. Ha sido un invitado también y bastante famoso en los círculos científicos en distintas partes del mundo. Y el doctor es genetista, ¿verdad? Hizo sus estudios, bueno, primero medicina en Honduras y luego hizo sus estudios de posgrado en Colombia y luego regresó a Honduras y ha trabajado en múltiples investigaciones de alto impacto, incluyendo estudios internacionales como el consorcio CAPA, en el que se han hecho múltiples descubrimientos sobre genética del asma en personas afrodescendientes y se ha contribuido muchísimo a pangenomas y al descubrimiento de genes vinculados con múltiples enfermedades, porque está el asma por ahí, pero también hay cardiopatías que se han ido descubriendo. Entonces el doctor tiene una gran experiencia en múltiples áreas y hoy pues nos acompaña para discutir un tema que la verdad está súper interesante, eh, que es de una pregunta de la cual vamos a hablar también sobre un artículo que acaba de publicar también, sobre si la humanidad está atravesando por una transición hacia la especialización reproductiva. Así que, bueno, muchísimas gracias, doctor. ¿Cómo está? No, todo muy bien, doctor Héctor Ramos. Gracias por su invitación. Siempre es un gusto estar aquí compartiendo con usted, como en múltiples ocasiones lo hemos hecho anteriormente. Sí, sí, por ahí les invito a ver algunos de los otros episodios y conversaciones que son bastante interesantes. Siempre estas conversaciones con el doctor Herrera, bastante profundas y de temas muy, muy interesantes. La Entonces, realidad, por ejemplo. la realidad, por ejemplo, la realidad. Y hoy pues nos llama este tema de esta publicación reciente suya, doctor, que está muy interesante. Leí el artículo a profundidad, lo recomiendo muchísimo y lo vamos a compartir ahí en las descripciones del podcast. Y tal vez, bueno, empezar un poco a nivel de concepto para que conozcan las personas que nos escuchan de qué se trata esto. Usted menciona estas transiciones evolutivas mayores en individualidad, que en inglés son Major Evolutionary Transitions in Individuality. Entonces, tal vez si nos puede, para poner en contexto un poco, para que todos estemos en la misma página, de qué se trata esto de la especialización reproductiva. Sí, por supuesto. Bueno, en biología se conoce como una transición mayor hacia eh, una METI, ¿verdad? Son transiciones mayores en biología hacia nuevas individualidades de nivel superior. Entonces por ejemplo, a mis alumnos les pongo el ejemplo de que yo les pregunto, ¿ustedes son un individuo? Y me dicen, sí, somos un individuo. Bueno, pero somos alrededor de 38 billones de células. Entonces somos 38 billones de individuos. Entonces ahí se quedan un poquito pensando, ¿verdad? No, claro, somos las dos cosas. Y pues evolucionamos desde individuos unicelulares, células de vida libre, que hacían todo por sí mismo, hasta individuos multicelulares en donde cada célula cumple una función específica y depende de todas las demás. O sea, es un organismo de un orden superior. Esto lo hemos visto en varios niveles de complejidad biológica pues dividimos las transiciones en individualidad, las dividimos en dos tipos. Unas se llaman transiciones fraternas, Mm, que son estas transiciones en las cuales dos individuos entran en simbiosis y luego forman una sola unidad. Son dos individuos de especies diferentes. Y el ejemplo clásico es las células eucariotas con la formación de las mitocondrias a partir de otros organismos unicelulares, bacterias. mm, Ese es el ejemplo clásico. Pero tenemos el otro tipo de transiciones, ¿verdad? Estas transiciones son las que el organismo evoluciona para que los
elementos sean cada vez más interdependientes, la población se vaya cohesionando cada vez más hasta formar un individuo de un nivel superior. Y Mm, el ejemplo clásico, pues somos los organismos multicelulares. Pero también tenemos todavía un nivel más arriba de ese nivel de organismo multicelular, que es la población de organismos multicelulares que transiciona hacia un superorganismo. Entonces, el ejemplo que ponemos son los panales de abeja, que se comportan como un superorganismo, o los hormigueros. Esos mm, son los ejemplos, lo que llamamos insectos eusociales, son los ejemplos. Entonces, muchos investigadores nos preguntamos si la humanidad en realidad está transicionando hacia uno de tales, a una individualidad superior. Así como transicionaron los organismos unicelulares, eucariotas unicelulares, hacia el organismo multicelular, que fue una transición paulatina. Primero surgió un cúmulo de células y luego surgieron órganos, etcétera. Si la humanidad está atravesando una de tales transiciones para formar un superorganismo humano o formar comunidades de superorganismos humanos. Esa es la pregunta que nos hacemos. Y tratando de contestar esa pregunta, pues se ha tratado eh, de ver los elementos que constituyen una transición hacia una nueva individualidad. ¿Cuáles son esos elementos que están presentes siempre en cada una de esas transiciones? Y examinarlos en el ser humano para ver si efectivamente pues estamos transicionando, nos encontramos en ese periodo de transición. mm. Y pensando en ello, ¿hay algún análisis de tipo de conciencia o del grado de conciencia entre estas distintas etapas de transición? O bueno, la verdad es que hablar de conciencia siempre es complicado Es porque complicado, es muy la complicado. definición, pero la definición puede ser compleja, ¿verdad? Pero ahí se habla de algo sobre la conciencia en estas distintas etapas de transición, desde un unicelular hasta multicelular a población. ¿Habrá algún salto de conciencia en ello? Eh, por supuesto que eso está implicado también. Y más si lo analizamos desde el punto de vista de esta teoría que dice que la conciencia no es exclusiva del ser humano. Mm, La conciencia viene en grados. Y pues el ejemplo que podemos poner, si viene un extraterrestre, nos mira desde una distancia, sabrá que estamos conscientes. Porque cuando nosotros miramos células actuar, por ejemplo, un macrófago persiguiendo a una bacteria, sí, entonces algo de conciencia vemos en ello. Responde a su ambiente, procesa la información y luego tiene una salida, ¿verdad? claro, sí. Y se podría decir que en ese procesamiento hay cierto nivel de conciencia. No podríamos decir que el mismo del ser humano, pero la conciencia aparece gradualmente y no aparece como un fenómeno del todo o nada. Claro, sí. En ese sentido, pues un superorganismo, evidentemente una de las cosas que forman los organismos multicelulares, porque necesitan estas estructuras de comunicación rápida, eh, surgen los sistemas nerviosos, por ejemplo, ¿verdad? Para que los organismos puedan comunicarse rápidamente y percibir su ambiente y comunicarse en diferentes partes y poder procesar información externa. Y surgen los sistemas nerviosos en la evolución de los organismos multicelulares. De igual manera, pues podemos decir que las comunicaciones dentro de las sociedades humanas están formando una suerte de sistema nervioso Mm, y vemos que han evolucionado muy rápidamente para comunicar diferentes partes de la comunidad, ¿verdad? Y ahora tenemos este medio, por ejemplo, sí. que eso es evidencia de ello. Y en el sistema nervioso, pues surgen nodos de procesamiento que terminan en cerebros, pero evolucionan poco a poco, porque los primeros sistemas nerviosos son sistemas nerviosos sencillos, son Mm, vesículas, y van evolucionando gradualmente hasta convertirse en cerebros con alto grado de procesamiento y alta complejidad. mm, De igual manera, en las sociedades, pues las sociedades están estructuradas y pueden surgir este tipo de nodos que poco a poco van evolucionando hacia procesamiento superior. Y más ahora que tenemos la inteligencia artificial, ¿no? Una mm. inteligencia artificial, muchos elementos de inteligencia artificial unidos entre sí de manera compleja, podrían constituir un cerebro de este superorganismo. Interesante, sí. De repente vamos a tocar también ese.
un poco ese tema de cómo encaja la inteligencia artificial también en la teoría. Y enfocándonos un poco más en la temática que desarrolla en su artículo, habla sobre específicamente cómo pudiera estar afectando este avance a superorganismos del ser humano, la parte reproductiva del ser humano. Y en ese sentido me gustaría conversar algunos temas que me parecieron bastante interesantes, cómo desarrolla la temática y muchas implicaciones que tiene a nivel de la sociedad en general y de los individuos en particular, porque todos somos parte de si es que todo va en transición, entonces estamos formando parte como individuos en contribuir a este superorganismo y tal vez ni somos muy conscientes de cuál es nuestro rol en este superorganismo. Claro, Entonces, claro. me gustaría si nos pudiera hablar un poco sobre específicamente desde el lado de reproducción, ¿por qué piensa que está cambiando la reproducción o si va a cambiar los patrones de reproducción humana en este sentido del superorganismo? Sí, claro. Am, pues hace unos años, 2019 y luego 2022, mi amigo Johai Carmel es un ingeniero de la Universidad de Tecnión. Él lidera pues el Instituto de Ingeniería Ecológica de Tecnión. Hizo este taller donde asistimos algunas personas que estamos interesadas en esta teoría. Fue un taller financiado por el gobierno de Israel y nos reunimos todos en 2019 a discutir sobre estos asuntos. Y una de las cosas que hizo Yohai fue tratar de operacionalizar estos requisitos para decidir si una especie está transicionando hacia un superorganismo. Y entonces Yohai pues identifica varios parámetros, entre ellos el drástico aumento de las poblaciones una vez que están transicionando, aumento en tamaño. Mm, Al ir pasando de una población hacia un organismo de orden superior, pues entonces el tamaño va aumentando evolutivamente, claro. Estamos hablando desde el sí, punto de vista evolutivo. Cuando hablamos evolutivamente, pues estamos hablando de cierta cantidad de tiempo, pues sí. no es en un momento. Y Eh, pero siempre tiene que ver con el número de integrantes de ese superorganismo, que claro, aumenta en número. el número de integrantes. Pues yo le he agregado un par de elementos que pienso yo que son torales en la evolución hacia superorganismos y superorganismos. Uno es, y creo que es el principal, es la disponibilidad de energía. Mm, Entonces, cuando hay disponibilidad de energía, pues entonces el organismo puede crecer evolutivamente en tamaño. Mientras mejor procesa la energía y mejores fuentes de energía hay, y la energía se vuelve más abundante, pues entonces eso permite que el organismo pueda evolucionar hacia tamaños más grandes. Y mm, eso lo hemos visto en las poblaciones humanas. Desde tiempos de cuando éramos cazadores-recolectores, hace más de 12.000 años, las poblaciones eran pequeñas comunidades compuestas por unos que entre 50 y 200 individuos, comunidades relativamente pequeñas y pues la disponibilidad de energía, primero energía de los animales, el hecho de que cultivábamos y teníamos energía para alimentarnos a lo largo del año y poco a poco fuimos descubriendo nuevas fuentes de energía mm, y luego tenemos la revolución industrial producida por el descubrimiento de la energía del carbón y, pues estamos también a punto de ver una revolución con la energía de fusión nuclear. Eso promete cambiar muchas cosas en el mundo, porque la disponibilidad de energía, pues en parte lo que hace es que todos los bienes en una comunidad, pues tienen energía y bajan sus precios, están a disposición de todo el mundo. mm. Entonces eso permite también el crecimiento de la población, ¿verdad? Eso permite el crecimiento. Claro, que Y también, la otra, sí, que, ajá, dígame. no, que me llama la atención lo que menciona porque tal vez a un nivel de menor cantidad de tiempo, Sí, me parece ver
un paralelismo con cómo crecen también los asentamientos humanos. Por ejemplo, yo crecí en un puerto, ¿verdad? Allá en Puerto Cortés y cuando yo estaba creciendo, pues todo el mundo se conocía ahí en el puerto y mientras fue pasando el tiempo, cada vez comienzan a haber nuevas fuentes de energía para toda la población, sistemas de conexión más sofisticados, y con ello lo que antes eran pueblos más pequeños se van convirtiendo en ciudades, y esas ciudades cada vez se van volviendo más grandes e incluso se fusionan con otros pequeños asentamientos que están alrededor. Correcto, correcto. Es algo vital para el crecimiento evolutivo, así como Claro, sí, evolucionan los pueblos. Y sí. eso lo podemos ver en biología también. Lo podemos ver en la transición de los procariotas a los eucariotas. Este evento, imagine, doctor, durante 1.000 millones de años reinaron los procariotas. Mm, Solo bacterias, solo arqueas, poblaron todo el mundo, utilizaron la energía de muchas maneras posibles, de manera aeróbica, anaerobia, cubrieron ecosistemas mundial de todo el mundo, o sea, cualquier ecosistema que nos imaginemos, ahí había bacterias, pero nunca, nunca transicionaron al organismo multicelular. mm. Y si transicionaron fueron a organismos multicelulares relativamente sencillos que vemos en la actualidad, ¿verdad? Por ejemplo, los biofilms. Sí, Se consideran organismos multicelulares, pero sencillos. Nunca transicionaron, por ejemplo, a un ser humano, claro, ¿verdad? sí, sí, con la A un organismo complejidad, sí. complejo Sí. multicelular. No, nunca lo hicieron. Y la respuesta, o sea, cuando nos preguntamos por qué 1.000 millones de años de bacterias y nunca evolucionaron hacia el siguiente paso. Bueno, Sí. por la cantidad de energía disponible para la bacteria. La Mm, bacteria tiene todas sus enzimas en la membrana, en su membrana. O sea, tiene que estar adherida a la membrana. mm, Y si la célula crece mucho, pues entonces esa energía no está disponible. O sea, la bacteria es pobre en energía, relativamente mm, pobre en energía. Y tener ADNs más grandes necesita mayor cantidad de energía porque el ADN necesita mantenimiento, mm, la replicación consume energía y entonces la bacteria no se puede dar el lujo de tener un ADN grande. mm, A la bacteria le beneficia tener un ADN pequeñito, mm. con los genes que necesita, solamente lo que necesita. Eso es lo que Todo bien compacto. Entonces, sí, compacto, correcto, compacto. Entonces, al tener poco ADN, no tiene ADN para comenzar a experimentar, a crear nuevos genes con nuevas funciones. Mm, Para la bacteria es muy difícil hacer eso. Luego viene este evento de endosimbiosis. Una investigadora, Lynn Margulis, que en ese tiempo era esposa de Carl Sagan, ¿verdad? Ah, Ella describió por primera vez este evento de endosimbiosis que dio lugar a las mitocondrias. no sabía que Es era la- la esposa sí, de Carl Sagan era la quien esposa de hizo Carl Sagan. la Sí. propuesta. Fue la primera esposa de él. Y ella propuso esta teoría de la endosimbiosis, de cómo surgieron las mitocondrias. Mm, Entonces la cuestión es que una arquea y una bacteria entraron en simbiosis y la bacteria se especializó en la producción de energía y ahora esa simbiosis produjo enormes cantidades de energía que ahora podían ser utilizadas para tener ADNs más grandes, para crear nuevos genes, experimentar con nuevos genes en tiempos evolutivos. Y muchas de esas nuevas proteínas pues sirvieron, algunas se reclutaron de los procariotas y otras se crearon de nuevo. Y esos nuevos genes pues sirvieron finalmente para crear los elementos necesarios para la comunicación intercelular, la adherencia intercelular y pudiera surgir el organismo multicelular a partir de ahí. Y eso es lo que hemos visto, ¿verdad? Mayor cantidad de energía, pues entonces ahora ya era posible crecer en tamaño y la comunidad convertirse en un organismo multicelular. Y eso lo vemos en las comunidades humanas también. mm. Interesante cómo van evolucionando de acuerdo a a la disposición de A la energía. disposición de energía, sí. Sí, El otro elemento, doctor, que digo yo que es muy importante también es el elemento de información. El elemento de sí. información. Eh, Porque a medida que va creciendo un organismo, la información va aumentando la información.
Claro, la cantidad de La- información que hay que manejar, ¿verdad? exactamente, la Sí. cantidad de información que hay que manejar va aumentando. Información biológica, hay más información biológica a medida que va creciendo el organismo. En las comunidades humanas hay más información sociocultural. Entonces, los elementos de la información, digamos, podemos clasificarlos en elementos para almacenar información. Y usted ve que cuando logramos almacenar información en forma de lenguaje, el lenguaje fue crucial para las comunidades humanas para pasarnos a ese otro nivel en el cual estamos transicionando en este momento. Eh, Probablemente, ¿verdad? O Sí. sea, eso es lo que pensamos. Entonces, el lenguaje fue crucial, ¿verdad? Es una forma de almacenamiento de información. Primero, el lenguaje transmisión verbal, podíamos transmitir información. Esa información guardada se convierte en cultura Mm, y mientras más crece la población, pues entonces más información se guarda. Mientras más aumentan las tecnologías, mejoran las tecnologías, más información existe en la población. Entonces, ese es el segundo elemento para mí. mm, El crecimiento de información, mejores fuentes de información, mejores tipos de memoria, ¿verdad? Almacenamiento de información. Y mejores formas de comunicación, comunicación más rápida. Y hablamos del sistema nervioso, por ejemplo, en los organismos multicelulares. Inicialmente, los organismos más sencillos solamente tienen sistemas de comunicación humoral. Se comunican a través de sí. moléculas biológicas, ¿verdad? De ligandos químicos con sus receptores. Pero a medida que el organismo va aumentando en tamaño, es necesaria una comunicación más rápida. Mm, Y vemos exactamente lo mismo en las comunidades humanas. La comunicación es crucial cuando la comunidad humana va creciendo y las modernas ciudades no serían posibles si no hubiera un tipo de comunicación tan rápida como la que tenemos ahora, teléfonos, radio, telecomunicaciones en general. Y Entonces ese es el segundo elemento. sí, una pregunta con esto de de las comunicaciones que también quisiera como tener un poco clara la idea sobre cuando hablamos de superorganismos, se suelen mencionar a las abejas, por ejemplo, y Correcto. cada colonia individual como que conforma un superorganismo, ¿verdad? Cada Así es. colonia. Así es. En el sentido humano, si trasladamos eso al humano, ahí, porque tengo esta duda, no sé si es que estamos hablando de que, por ejemplo, Nueva York, Madrid, son superorganismos separados, o si es que toda la humanidad en conjunto, todo lo planetario, Ese, estamos ese, como uno ese es solo. un buen tema de discusión. Si estamos convirtiéndonos en superorganismos, ¿cuál será la unidad de ese Mm, superorganismo? Usted lo dijo, en el individuo multicelular es claro que somos nosotros, ¿verdad? O sea, sí, es la individualidad. Pues ya eso yo creo que no hay mucha discusión. sí. En el panal de abejas, pues cada panal sería un superorganismo. Y la discusión se centra en las comunidades humanas, ¿cuál sería la unidad de ese superorganismo? O se van a solapar diversos superorganismos de varios nivel. Mm, Esa es otra posibilidad, porque tenemos también otro tipo de estructuras que semejan superorganismos, como son las corporaciones. Sería un mm, segundo tipo de superorganismo. Entonces tenemos las claro. comunidades humanas como las ciudades, tenemos las corporaciones que por sí mismas son sociedades Mm, y estas se traslapan, ¿cierto? claro, sí, sí. O sea, ¿cuál será la unidad? Porque todavía no decimos que somos superorganismos, pero que estamos transicionando hacia superorganismos. Entonces, ¿cuál será la unidad en el futuro si hay Mm, un superorganismo? claro. Yo diría que son las ciudades. Yo diría Cada que es, ciudad. sí, yo diría que Me es llama la unidad. me llama la atención que incluso, bueno, se pudiera pensar como, por ejemplo, muchas veces nosotros en el occidente sabemos que se están haciendo cosas en el oriente, ¿verdad? En Asia, Sí, en China sí, y en esas zonas, pero como que sigue habiendo cierta desconexión entre lo que nosotros claro, estamos haciendo aquí con lo que ellos están haciendo allá. con lo que están haciendo allá. Como que estamos Como encima. para pensar en un superorganismo global, Claro, porque ¿verdad? porque me llama la atención que usted mencionó que está la transición fraterna, ¿verdad? Sí, De estas como simbiosis. Eh,
Pero entonces, Esto, perdón, a ver, creo que cometí un error ahí. Esa es la transición, o sea, la mitocondria, por ejemplo, el surgimiento eh, de la mitocondria en simbiosis y eh, con el advenimiento del organismo del eucariota, eso se llama transición igualitaria. la igualitaria. La Ok, igualitaria. La otra es la fraterna. La fraterna es cuando el organismo evoluciona de una comunidad de organismos a un organismo ya, como tal, ¿verdad? ok, ok. Entonces son los dos tipos de transición que tenemos. Perfecto. Entonces, tenemos esta, por ejemplo, está China, que tenemos todos los materiales que vemos y ya fue hecho en China, pero a nivel como cultural de conexión humana, como que tampoco es que solemos comunicarnos con muchas personas que estén viviendo en China todos los días entre Occidente y China, ¿verdad? Tenemos Claro. redes y todo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahorita se vio bastante cuando lo iban a banear, a prohibir TikTok en Estados Unidos, que todos empezaron a irse a estas aplicaciones, a una aplicación que estaba que se usaba en China, y ahí comenzaron a haber interacciones entre población, entre civiles Sí, de entre distintos, Estados y Unidos y entre China. Estados Unidos y Sí, China, correcto. y ahí Correcto. empezaron a salir videos de TikTok de personas que decían, hey, pero miren que están haciendo esto, están haciendo, no sabía que tenían esto, no sabían que tenían los otros. Entonces, como que tal vez ahí hay dos unidades Claro. separadas, Hay dos Occidente, unidades, como dos cabezas sí, separadas y dos superorganismos que se están formando. Sí, sí, esa es otra posibilidad. interesante. Están en competencia. Sí. Pero la cuestión es que si la humanidad sí está evolucionando hacia un superorganismo global, y a ese superorganismo se le pueden poner otros nombres también, ¿verdad? Por ejemplo, civilización tipo uno. Ah, claro, sí, 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 Los niveles de civilización, somos una civilización tipo 0.7, algo así. sí, O sea, ni siquiera tipo uno. la que maneja Esa es más los una físicos, sociedad global, ¿verdad? sí, Ese es otro nombre que le podemos poner, ¿verdad? Entonces, o sociedad global, si nosotros queremos. sí, Pero la cuestión es si está transicionando hacia eso, hacia un superorganismo que sea global, ¿verdad? ujú. Porque puede ser que ahorita en este momento todavía haya competencia entre unidades. Por ejemplo, ahorita como con las tarifas de Trump, ¿verdad? Que estamos Claro, sí viendo está. como una regresión, porque eso es todo lo contrario de lo que dicta la evolución. La evolución dicta que al aumentar, al Trump, progresar, al Trump, aumentar, Trump está yendo en contra de la evolución humana, entonces. está retrocediendo, exactamente. Es una evolución al revés. Porque la evolución es esa, o sea, mientras más comunicados están los organismos, mientras mayor flujo de información y de bienes también, ¿verdad? De productos, entonces más evolucionado está el Claro, sistema. sí. Ese es el curso normal de la evolución. Entonces Trump Mm, está retrasando ese proceso. No lo va a poder retrasar mucho. mm, No lo puede retrasar mucho porque la evolución siempre tiene su curso con altos y bajos, ¿verdad? Periodos de retroceso, pero siempre sigue hacia adelante. O sea, usted raras veces va a ver que un organismo multicelular, un organismo complejo, evoluciona a un estado de menor complejidad como especie, sí. pero ya vamos a ver que sí lo hace como individuo, pero como grupo Mm, no lo va a ver. interesante. Eh, o lo ve poco. ¿Se ha visto casos? Sí, se han visto casos en biología, ¿verdad? Que el organismo es más complejo y luego evoluciona menos complejo. Mm, Pero la norma es que siempre los organismos evolucionan a mayor complejidad, de organismo unicelular a organismo multicelular, raras veces al revés. mm. O sea, este es un pequeño contratiempo en la evolución del ser humano. O sea, a ver a ver cómo se mueve la civilización en los próximos años. Sí, 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 es Sí, interesante, o sea, es un sí, experimento y muy interesante, a ver qué es lo sí. que pasa. Y Ent- en su artículo menciona que uno de estos elementos y que todavía no, como que el criterio que hace falta por cumplir sería el criterio de reproducción. sí, correcto. Es el que hace falta por... Ese es el que hace falta, porque cuando nosotros analizamos la evolución a organismos,
y a superorganismos como las abejas vemos ciertas características comunes. O sea, la que le dije, el crecimiento de la comunidad. En segundo lugar, vemos algo que se llama inseparabilidad. Es decir, cada vez somos más dependientes, somos menos de vida libre, somos más incapaces de vivir una vida libre, una vida sin los demás, una vida de ermitaño, por ejemplo, mm, o en una isla solitaria. Somos cada vez más incapaces de eso. O sea, por ejemplo, un chimpancé es mucho más capaz que nosotros para sobrevivir en la selva, sí, para sobrevivir solo. Nosotros necesitamos de otros seres humanos. Hemos perdido muchas capacidades, nos especializamos. Todas esas son características mm, de esa evolución a la complejidad, inseparabilidad. Y eso trae como consecuencia, esa inseparabilidad trae como consecuencia también o es consecuencia más bien de la división del trabajo. mm, Entonces habíamos dicho que la cantidad de información en una población aumenta exponencialmente, aumenta muchísimo. La sí, información cultural y tecnológica. Imagínese usted, desde que éramos hombres de las cavernas o éramos cazadores recolectores hasta este momento, la cantidad de información acumulada en la sociedad es mm, enorme. claro, sí, Entonces ese crecimiento en información hace que los individuos no puedan manejar toda esa información. mm, Es imposible que un individuo maneje toda la información. No, es imposible que usted maneje toda la información necesaria para construir su casa, por ejemplo, mm, o para cultivar sus alimentos, o para criar su propio alimento. O sea, es súper difícil, ¿cierto? mm, sí, Entonces, va surgiendo algo que es económicamente más viable, muchísimo más viable desde el punto de vista económico, que es la especialización, la división del trabajo. mm, Entonces, las comunidades, a medida que va aumentando esa cantidad de información, pues entonces se va distribuyendo en mayor número de clases. Por ejemplo, mayor número de tipos celulares en el organismo multicelular, mayor número de profesiones mm. en las comunidades humanas. En- Entonces, ese es el parangón, o sea, la especialización. Y entonces, ahí, unido eh, al... Sí, sí. no, solo ideas que van surgiendo al escucharle también, por ejemplo, en medicina, que tenemos, bueno, la idea de que, bueno, alguien estudia medicina y que luego siempre está como que, bueno, pero ¿en qué te especializaste? O en qué, y cuántas especialidades hay? Y ahora también cada vez vamos viendo que Mm, dentro de los especialistas, dentro de la comunidad de especialistas, hay surge, y ajá, qué luego... sub ha sacado. Y de los Y, sub y alta especialidad. Después y de eso, alta una especial. alta Ajá, especialidad. correcto. Entonces vamos viendo cada vez más y que suele ser también hay una presión social dentro del nodo también. Claro, claro. Es interesante también cómo Pero también encaja. porque es más efectivo desde el punto de vista económico. Claro, sí, sí, O sí sea, que, imagínese usted cuánto tiempo nos tomaría estudiar todas las especialidades a cada médico. claro, sí, sí, Hicieron súper especialista en todas las especialidades. sí, No sería factible. Entonces, y tampoco, también el medio de almacenamiento nuestro, el cerebro humano, pues tampoco le da para tanto. claro, claro. Entonces, Y, tiene que haber división del trabajo. Mientras mayor cantidad de información cultural, tecnológica existe, mm, mayor es la división del trabajo. Y es más y efectiva desde el punto de vista económico. ahora, eso a nivel de individuo, el individuo, a una sola persona le sería muy difícil estudiar todas las Claro, especialidades y tenerlo por todo, supuesto. pero a una inteligencia artificial, no, una inteligencia artificial, sí, sí, o sea, un robot con acceso a Internet y a integración de esa información puede, sí podría funcionar como un individuo que sabe todas las especialidades. ¿Será la inteligencia artificial también un intento subconsciente del humano de lidiar con de hacer ese salto a mayor complejidad? Sí, por supuesto que sí, por supuesto. Pero aún así, una inteligencia artificial con propósitos generales, o sea, le puede servir para eso, ¿verdad? Para propósitos generales. Pero para ser eficiente en su trabajo, tiene que especializarse también. Mm, Porque la especialidad no es solamente, o sea, la especialidad no sirve solamente porque el organismo es incapaz de cumplir todas las funciones.
O sea, eso es en parte, sino que la especialización produce una ventaja económica también. Mm, O sea, es económicamente mucho más rentable y factible que diferentes individuos con diferentes especializaciones se complementen entre sí y se dedique cada uno a una labor particular, que todos hagan de todo, desde mm, el punto de vista económico también. Entonces, o sea, una de las cosas que dice mi teoría es que la evolución hacia la especialización también tiene un factor económico muy importante, mm, ¿verdad? Que son los tiempos que necesitan los organismos para realizar sus diferentes funciones. Se acortan y se hacen más eficientes, necesitan menos energía si hay especialización. claro. Entonces, y fíjese que eso es lo que estamos viendo, eso es lo que vemos entre individuos y vemos entre países también. Si usted ve el curso de la evolución de la sociedad humana global, es hacia eso, hacia que diferentes países se especialicen en diferentes productos. Por Claro, sí. ejemplo, los carros se producen acá, esta otra cosa se produce acá, y cada país se especializa. Eso es algo que estamos regresando, estamos revirtiendo con Trump ahorita en este momento. Claro, sí, sí, porque está generando cortes en la vía Claro, está aislando los de- países, claro, sí, está aislando el flujo de bienes, y entonces eso hace que los costos aumenten muchísimo, ¿verdad? claro. Por diferentes motivos económicos, entre ellos la economía de escalas. Se vuelve más difícil la vida en Claro, general para los individuos después. claro. Fíjese, Interesante. imagínense ustedes dos personas que hagan exactamente lo mismo y son competencia Ujú, y, sí, y hacen cosas un poquito complejas. Si claro, se dividen el trabajo entre las dos y se complementan, entonces la energía requerida para elaborar cada producto disminuye porque el tiempo que se está cada una de ellas, no se pierde tiempo entre pasar de un proceso a otro. claro. Ese es un tiempo que se pierde. Si el proceso es el mismo y es continuo, entonces es económicamente más factible, Entonces ¿verdad? es Entonces esa es parte. mejor que existan los nichos. Sí, exactamente. Entonces parte de la evolución consiste en que el conocimiento es demasiado extenso, por ejemplo, en los organismos biológicos. La información genética es demasiado extensa, ya no es manejada por un solo organismo, sino que es manejada por múltiples tipos de organismos que silencian todos los demás genes y solamente dejan activos los que necesitan para cumplir su función. Cada célula solo tiene activo un conjunto de genes. Los demás están silenciados prácticamente. Increíble. Sí, Todavía, sí. entonces hay un parangón enorme entre la evolución de los organismos biológicos y la evolución de las comunidades humanas. Mm, qué interesante la verdad, porque hay tantas ramificaciones en esta teoría que nos puede ayudar a Sí, comprender hay distintas. enorme cantidad de ramificaciones y cada cosa tiene su Sí. explicación. Por ejemplo, el aumento de longevidad en el ser humano que va acoplado a la disminución de la fertilidad, como vemos en Mm. muchas especies. Creo que ya habíamos discutido algo de Sí, eso. sobre la longevidad, sí, creo que hablamos La sobre. longevidad y la reproducción, que es un trade-off. Sí. Disminuye la reproducción, aumenta la longevidad en aquellas especies que son cuyo ecosistema es estable, no tienen depredadores y tienen grandes probabilidades de sobrevivir. Entonces se hacen más longevas y disminuyen su tasa de reproducción. Mm, Más o menos lo que está pasando con las comunidades humanas. interesante. Bueno, dentro de algunos elementos que mencionan en el artículo, hablando sobre esos cambios en la reproducción, hay eh, algunos puntos que me llaman bastante la atención. Uno, el hecho, por ejemplo, de que menciona que puede haber un efecto sobre la fertilidad, el hecho Sí, de que, es decir, que hayan cambios, que están ocurriendo cambios biológicos sobre la especie humana que están afectando la fertilidad. Y, correcto, sí. y ahí menciona varios elementos ahí que me llaman la atención. Uno, por ejemplo, que el hecho de la disminución de la competencia, ¿verdad? Que Claro, hace que de repente alguien que sea menos fértil, pero con reproducción asistida,
puede llegar a tener descendencia y eso pudiese generar en la siguiente generación algunos cambios genéticos que no se hubieran visto si hubiera ocurrido un flujo sin intervención tecnológica, ¿verdad? Claro, así es. O Entonces sea, la tecnología la tecnología afecta. crea simplificación y crea interdependencia. Mm, Ese es algo súper importante en la evolución de los organismos y los superorganismos. Entonces, mientras más información tecnológica, mientras más información cultural hay, y en los organismos, pues información biológica, entonces, pues al haber división del trabajo, hay interdependencia, nos volvemos dependientes. Las funciones se simplifican. Entonces fue el ejemplo que le puse de la comunidad primitiva. Ellos construían sus casas, ¿cierto? O sea, cada individuo construía sus casas con la ayuda de los demás, pero todos colaboraban, todos cazaban, todos recolectaban, todos hacían de todo. Eran comunidades de cooperadores no especializados. Y mm, poco a poco nos hicimos comunidades de cooperadores especializados. Entonces, esa transición de no especialización hacia especialización, esa es parte de la evolución de los organismos y superorganismos. mm. Y hay un concepto que estoy buscando por aquí, que me gustaría preguntarle un poco también sobre ello, que es sobre la reproducción fuera del sistema, fuera del Ah, sistema, claro, de los sí, sí. sistemas biológicos, Sí, que pudieran emplear los gobiernos, que usted sí, sí. O sea, el argumento es el siguiente. Cuando no le damos mantenimiento a un carácter, ese carácter se va simplificando. Tenemos múltiples ejemplos en la evolución. En el ser humano, pues en mi libro, en Superorganismo Universal, el que Sí, escribí en 2013. Ahí expongo algunos ejemplos. Uno de ellos es, por ejemplo, la vista, ¿verdad? mm, Pues si hace unos 20.000 años éramos miopes, pues entonces no podíamos cazar, no éramos útiles para la población, dejábamos poca descendencia, mucha selección natural, teníamos vistas perfectas, prácticamente. sí, Pero hoy, por ejemplo, yo les digo a mis alumnos, ustedes, o sea, el 90% de ustedes y yo somos miopes. Nosotros no hubiéramos podido sí, sobrevivir hace 20.000 años cazando mamuts, porque no habían anteojos. Entonces ahora tenemos un medio tecnológico para sobrevivir y en realidad no necesitamos, además de manejar un carro, por ejemplo, no necesitamos una vista perfecta. mm, Ya no necesitamos cazar, sobrevivimos perfectamente bien. Y tenemos ese adminículo que es tecnológico, que son los anteojos. mm, Entonces ese es un ejemplo de simplificación, de un carácter que se simplifica porque ya no se necesita tanto. O, por ejemplo, los topos que pierden la vista porque ya no necesitan claro, ver de... sí, O sea, esos genes van acumulando mutaciones porque la acumulación de mutaciones es parte de la entropía, del deterioro normal de todo. Y al no darse mantenimiento mediante selección natural, pues entonces esos genes van sobreviviendo y van haciendo que nos simplifiquemos en muchos aspectos. Así como perdimos como perdimos ese intestino adicional que teníamos cuando el en los apéndice. ancestros de todos los homínidos, y quedó como esa colita de chancho que le da de comer a a los cirujanos, que es el apéndice que ya no sirve para nada, para absolutamente nada, pero en algún tiempo fue un intestino y se fue simplificando con el tiempo por falta de uso, porque ahora cocinamos la comida. Sí, Y luego nuestra dentadura se fue simplificando, ahora nuestros dientes son pequeñitos en comparación con otros simios. Entonces, la simplificación es lo normal, la regresión de los caracteres es lo normal cuando no se necesitan, cuando no se claro, utilizan. Pero para eso se necesita una competencia, una competencia entre individuos por sobrevivir. Todo carácter necesita una competencia. Y luego tenemos este conjunto de caracteres que se llama caracteres del dimorfismo sexual, o sea, lo que diferencia a hombres y mujeres que evolucionaron no para sobrevivir, sino que a favor de la especie, para que la especie pudiera sobrevivir, nosotros nos pudiéramos reproducir y los individuos la mm, especie, el grupo pudiera sobrevivir. Entonces, el dimorfismo sexual surge por competencia reproductiva. Los organismos que tienen mayor
más características femeninas y masculinas se reproducen más que los que tienen menos características. Y entonces así vemos en todas estas características, por ejemplo, la altura. Se ve la altura entre hombres y mujeres, los hombres somos más altos, las mujeres son en promedio más bajos, entonces tiene una distribución bimodal. La altura, la media de la altura en hombres y mujeres hay una distribución bimodal. Ujú. Y así vemos para todos los rasgos del dimorfismo sexual a diferentes niveles de complejidad. Y entonces eso necesita una competencia reproductiva, como siempre, como todo, en toda nuestra evolución, pues hemos competido por reproducirnos. Mm. Y ahora con la sociedad moderna, pues esa competencia está disminuyendo drásticamente. Ese es el argumento. Sí. Tenemos una disminución de la fertilidad que se debe a factores socioeconómicos, pero que va a repercutir en nuestra genética, simplificando todos esos rasgos. Mm. Y bueno, también en su versión más extrema, porque se me fue un poco la imaginación con con un término que menciona en el artículo, que es Sí, la ectogénesis, eh, ectogénesis, sí, ¿verdad? Estos sistemas de reproducción fuera de los individuos, ¿verdad? claro, Que sí, pudieran tomar los gobiernos. Y entonces me pongo a pensar también en toda esta lucha también entre sexos que hay actualmente, ¿verdad? Que hay como cierta, claro. como que se va La viendo por ahí. ideología de género, Claro, sí. con Y todas sus con todas esas variantes. variantes, No, yo no sí. las conozco, conste. Yo las he Sí, leído, pero sí, tienen un montón de variantes, claro. sí. Y me llama la atención porque he escuchado por ahí distintas tecnologías y distintas ideas que hay hacia futuro y en algunas de ellas, bueno, por ejemplo, están estos úteros artificiales, por ejemplo, y que parte de esos úteros artificiales pues siguen requiriendo de el óvulo y el espermatozoide de estos dos seres de una Claro, especie, ¿verdad? Pero hace unos días escuché de esta idea también de tomar, aprovechar estos factores de Yamanaka, estos factores de claro, claro. transcripción Reprogramación, y reprogramación. Entonces surge la posibilidad hacia futuro de que de repente a alguien le tomemos una muestra de piel y transformemos esa piel en un óvulo y un espermatozoide eh, sin necesidad del dimorfismo. Y si existieran estos úteros artificiales, cosa que correcto. Ujú. ya hay experimentos en ello, Fíjese bien, yo creo que no necesitaríamos ni siquiera eso. ¿Por qué? sí. Porque el hecho de que haya dos sexos, el propósito de que haya dos sexos es generar muchas combinaciones de variantes genéticas en la población. Ujú. Y eso sucede cuando, para que la población se adapte a cualquier ambiente posible ante esos cambios ambientales que siempre se dan en los ecosistemas. Mm. Entonces, para eso se necesita la reproducción sexual, para generar esa variabilidad. Pero las características, fíjese bien, la característica de un organismo o de un superorganismo es que no hay variabilidad interna. Mm. Hay una Son... homogeneidad genética, una homogeneidad en la información. ¿Qué mm. información se va a utilizar? Ahí es donde está la diferencia. Entonces, si tomáramos, bueno, y le puedo seguir poniendo chips agregado porque podemos hablar de CRISPR, de modificación Oh, sí, genética, sí, etcétera. este tema Es enorme, involucra toda ¿verdad? la sociedad, Pero, pero teóricamente pudiera estar este hecho de que para el superorganismo de repente se pudieran tomar todas estas tecnologías, unir claro. y tendríamos un escenario Por supuesto. un poco No, por distópico. lo que le digo, Sí, no necesito un espermatozoide de un óvulo, claro. porque lo que necesitamos nada más es una célula cualquiera de un organismo que queremos copiar. Sí, Tomamos esa célula, le hacemos esa célula totipotencial de nuevo, pluripotencial y totipotencial, claro. reprogramándola, la convertimos en un Ah, cigoto. claro, sí. Claro. Correcto. O sea que ni siquiera sería necesaria la variabilidad, sino Ni que siquiera sería necesario. Ajá, y si pura usted copia. dice, queremos quitarle estas características malas, porque siempre todos tenemos genes chuecos en recesividad. Todos tenemos A genes, ver, tenemos nuestras partes chuecas ahí, ¿verdad? Ocultas en nuestro genoma. sí.
Y si decimos, queremos reparar todo esto, todo esto que causa estas enfermedades y este tiene este genes dañados y todo, pues usamos CRISPR y perfeccionamos esa Claro. célula. Y luego la desarrollamos en un individuo que queremos, o sea, que lo hacemos a medida. Sí, Entonces, y podemos hacer un ejército de esos individuos. Entonces ahí sí. es donde viene la distopia, Claro, sí. donde Siento viene que la puedes, genialidad siento que puede de los salir muy mal distópicos. todo esto. ¿Ah? Siento que puede salir muy mal Puede todo salir esto. muy mal, sí, que Sí, realmente eso viene de las distopias, claro, de sí. Aldous Huxley, ¿verdad? No, Sí, sí, de Aldous Huxley fue, ¿verdad? De Un Mundo Feliz. sí, Ahí en Un Mundo Feliz él describe cómo el gobierno, el mismo gobierno, pues toma, y diseña cada uno de los grupos poblacionales, de los grupos que va a sí. vivir en esa población y que va a efectuar alguna labor en esa población. Entonces tiene los obreros por un lado, los intelectuales por otro lado, Ujú. Sí, y los hacen los gobiernos. Y fíjese bien, Aldous Huxley escribió ese libro creo que a finales de los años 30, algo así, algo sí. así. Ah, Pero bien. imagínense, o sea, ahora ya sabemos que existe la tecnología para hacer eso y que se puede hacer. Sí. Pero entonces, ¿qué va a pasar si la fertilidad sigue disminuyendo, como lo está haciendo hasta ahora? Sí, O sea, los 1932. gobiernos van a tomar van a tomar algo, o sea, si es necesario que tomen estas tecnologías de ectogénesis para generar nuevos individuos, lo van a hacer. Mm, Porque la disminución de la población quiere decir menos impuestos, quiere decir debacle económica. sí. Y mientras más pase el tiempo, más longevos somos. Entonces, ¿quién nos va a mantener cuando ya seamos viejitos? Mm, Y todos esos gobiernos, todas esas cosas las ven los gobiernos, ¿verdad? En Europa hay fuertes incentivos a la reproducción, pero va a sí, llegar un punto en que vamos a ser tan infértiles que no vamos a responder a esos incentivos. claro. Y bueno, lo otro que le está de la cabeza a uno es que eh, podemos ver distintas o proponer distintas líneas de tiempo, distintos escenarios que pueden ocurrir, pero también como es tan multifactorial todo esto, Claro, de claro. repente puede Es surgir... complejo, o sea, eh, es complejo sí, y sigue las reglas del caos. O sea, una claro, cosita sí, puede cambiar. Por ejemplo, Trump, ¿verdad? O sea, el claro, hecho sí, de que ganara sale, Trump cambia el panorama sí, mundial. Trump, una guerra mundial, una guerra Claro, nuclear y ya cambia la dinámica ya cambia todo. poblacional, sí. Son otras reglas, ahí Son ya son otras reglas. otras reglas, claro, sí, Claro. otras reglas. Wow. Sí, es. Entonces, y bueno, para también, solo para que no se me vaya a escapar antes de que terminemos la conversación, ¿usted piensa que la inteligencia artificial favorecería o no favorecería al superorganismo? Ahí, pues, hay varios escenarios. Hay varios escenarios. Y algunos de ellos son distópicos. Algunos de ellos nos parecen que son inevitables. Porque si usted tiene que la vida, o sea, el culmen de la vida, el top de la vida es la inteligencia humana, la inteligencia colectiva, porque individualmente no somos tan inteligentes como creemos. Es la cultura la que nos Sí, da toda esa información y es como colectividad, ¿verdad? Ahí es donde está la inteligencia humana y su capacidad para modificar el ambiente, para ir a otros planetas y todo eso. Si nosotros consideramos que esa inteligencia humana es el culmen de la evolución biológica, entonces un organismo más inteligente que nosotros obviamente estará un paso más arriba mm, y tarde o temprano dominará sobre nosotros, porque es más inteligente, claro, tarde o temprano. Eh, por eso es que hay gente que urge reglas en donde se le pongan estos dispositivos que ven en las películas de ciencia ficción, donde se prohíbe que la inteligencia artificial haga cualquier cosa en contra de un ser humano, que claro, sí, son elementos de seguridad. sí, Pero un individuo más inteligente, o sea, nos lleva ventaja, nos sí, lleva ventaja. Tarde o temprano va a dominar. Ahorita la inteligencia artificial está en su primer paso. sí, Entonces, cabe la pregunta, ¿será la vida in sílico el siguiente paso? Pues hasta ahora la inteligencia basada en el carbón es la que tenemos nosotros, la que hemos claro, sí, visto en la sí, Tierra. sí, Pero ¿será la vida del silicio, el siguiente elemento amigable de la tabla periódica, pero menos abundante, el siguiente paso de la evolución hacia la está, complejidad de los organismos? estaba celoso el silicio, ¿verdad? Por no ser como el carbón. Estaba celoso porque el silicio es muy amigable también y le gusta Sí, relacionarse, pero
no había tenido su oportunidad y ahora la está Ahora viendo. la está teniendo. Correcto, sí. Sí. Qué interesante, la verdad. Interesante. Eh, El otro sí. escenario que tenemos es, pues, una de las personas que expuso en Israel, en el taller que tuvimos, es el director de laboratorio de biología del Max Planck. Mm, Es una persona muy agradable. Paul Wright se llama, ¿verdad? Y él escribió un artículo o sea, en donde él prevé que va a haber una simbiosis de tipo igualitario, ¿verdad? Así como mm, la simbiosis que hubo entre las bacterias y las arqueas ujú. para que surgiera la mitocondria, que fue algo completamente Sí. nuevo, entonces así puede haber una simbiosis entre la inteligencia artificial y nosotros. O En sea, realidad, pues eso no es. Neuralink sale por ahí como... Sí, sí, por ejemplo, Neuralink, pero si usted se fija, ya nosotros ya tenemos un simbionte, ¿verdad? Este es un simbionte. Claro, sí, Este es un siempre simbionte. está con nosotros. Siempre Sí, está sí. con nosotros. Y déjelo usted en algún lado y se desespera, Claro, ¿cierto? Es un hay simbionte. ansiedad, sí, hay ansiedad de separación, sí. Claro, claro, hay ansiedad de separación. Entonces, esto contiene la información que no tienen sus cerebros. Esto es una Claro, ayuda sí, enorme para orientarse en el mundo, para saber cosas. O sea, una extensión sí, de sí. nuestro cerebro. Aquí tenemos la información universal. Aunque no lo utilicemos, Ahí pero está. eso nos permite, pues, especializarnos y hacer lo que tenemos que hacer a diario, comunicarnos especialmente. Las Claro, sí, sí. comunicaciones que son esenciales. Entonces ya tenemos un simbionte y esa relación puede seguir aumentando con el tiempo, ya cuando el teléfono sea en sí una inteligencia artificial que ya tenga vida propia, entonces podríamos hacerlo un simbionte completo nuestro. Después vamos a Claro, tener dependencia, ¿verdad? Ya no va a haber regresión claro. Después incluso podríamos encontrar maneras como de integrarlo bien incluso al dentro de la cerebro, claro, biología claro. Claro. o, Es que es o eso. cambiar las estructuras Doctor, es que es orgánicas, ¿verdad? eso. Sí, O nos hacemos simbiontes o nos sustituyen. Esas son dos posibilidades. No hay más, porque es una inteligencia superior que ahorita está en pañales, está comenzando. sí, sí, Es una ameba todavía. Imagínese cuando ya sea, dentro de 20 años, sí, sí. la evolución que va a tener. Impresionante. No, no, no tenemos idea hacia No dónde va tenemos idea. caminando la historia, la verdad. Pero imagínese todas las tecnologías Sí, que se vienen. Uno, la inteligencia artificial que sí. estamos en los comienzos. Dos, la energía de fusión, que va a producir grandes cantidades de energía. Y tercero, la computación cuántica. Usted Claro, sí. una todos esos Sí. elementos y va a ver que hay una transición muy importante por venir. Y de repente van a salir realidades emergentes que no podemos ni Que no imaginar ahorita. conocemos, Así no, que no exactamente, podemos no podemos, son ni, características sí, emergentes. Cuando usted une todas sí, esas cosas, de repente sale algo que ni siquiera nos imaginamos. sí, sí. Impresionante, impresionante. O sea, bueno, vamos a terminar esta conversación entre emocionados y asustados con las posibilidades. No, no sé, doctor, si hay algo más que quisiera agregar o algo que quisiera comentar que tal vez no hemos tocado y que le hubiera gustado mencionar antes de cerrar. Yo creo que el conocimiento de estas cosas en la biología, fíjese que esta teoría que yo le menciono de la evolución, de la transición de las comunidades humanas es relativamente nueva. Y pues yo, no sé, con un poco de orgullo, pues no es que no es soberbia, ¿verdad? Pero sí yo he estado en esa transición del conocimiento biológico, donde decíamos que evolución simple y sencillamente es el cambio de las especies, hasta Mm, analizar cuáles son todos estos elementos de la evolución hacia mayor complejidad, cómo llevó la vida desde bacterias sencillas, ¿verdad? Relativamente sencillas, que ya son complejas, una bacteria es sumamente compleja, hasta poblaciones humanas que son bastante complejas en comparación. Entonces, ¿cómo evolucionó cuál es ese hilo conductor, ¿verdad? Desde el universo sencillo, donde solamente hay una sopa de electrones y protones, hasta la complejidad que vemos hoy en día en la vida humana. Entonces, es importante ese conocimiento porque nos ayuda no solo a interpretar el mundo, sino a saber hacia dónde vamos y ayudar un poco a esa evolución. Entonces, por el momento, por ejemplo, sabemos que Trump no está ayudando a esa evolución.
No está aislando, es todo lo contrario de lo que es una evolución hacia mayor complejidad y un superorganismo Sí. humano, una civilización grado uno. Interesante. Bueno, la otra cosa que me llama la atención con eso es que muchas veces en los organismos también existen elementos que nos llevan a la homeostasis de alguna manera, Claro, claro, evitan extremos en algunas claro, ocasiones. claro. Y usted lo ve Y en las sociedades también. claro, sí, Lo ve en la política, por ejemplo. O sea, sí, lo que llamamos nosotros gobierno republicano, no es mm, nada más que pesos y contrapesos. Lo que llaman en política pesos y sí, contrapesos, los diferentes poderes de la sociedad, que yo los he enumerado, he tratado de enumerarlos y son varios. O sea, decimos que hay tres poderes del Estado y decimos que hay un cuarto poder que es la prensa. ujú, Ahora tenemos el poder de las redes sociales, luego tenemos el poder económico, tenemos el poder religioso, el poder eclesiástico. O sea, son muchos poderes que están actuando como elementos de homeostasis. Entonces, pues sí, por cierto, es uno de los términos que yo quiero desarrollar, el término homeostasis social. claro, claro, sí, Entonces, sí, esa comunicación dentro de la sociedad, esa interdependencia, hace que puedan evolucionar estos elementos con diferentes, de estos elementos con sistemas de retroalimentación negativos, con claro, sistemas antagónicos, etcétera, para que, mantener la sociedad estable. que Es no, parte de la evolución claro, del que no superorganismo. sabemos si de repente Trump está haciendo también como un sistema, parte de ese sistema de homeostasis que está regulando también. Regulando es posible, sí es O posible, sea, lo podemos ver como un sistema antagónico. como un sistema antagónico, pero también puede ser ese sistema antagónico necesario para que otras cosas Claro. no se salgan Sí, por supuesto, de control, ¿verdad? es posible. Aún así, en el gran contexto global, eso es Claro, sí, perfectamente posible. sí. Cosas Porque así como sí, tenemos hormonas antagónicas, que es la sí, insulina y el glucagón, y tenemos la paratormona y tenemos claro, sí, la calcitonina, sí. también en la sociedad tenemos esos elementos. Es posible, es posible. O sea, eh, tampoco podemos ver, o sea, no, así como la célula no puede ver el organismo Claro, completo, sí, sí, sí. nosotros, es bien No, difícil para nosotros ver. ¿por qué salen los Milley, los Trump, claro, sí, Sí, claro, eso, y todos esos en sistemas, distintos nodos, sí, esa lucha entre estos dos extremos, el extremo, la izquierda y la sí, derecha, son luchas antagónicas de la sociedad, sí, sí, los dos son necesarios. Yo sí, le estaba diciendo a un amigo la vez pasada, vos estás condenando a esta gente porque piensa así, pero también eso es necesaria porque si no la evolución la hubiera eliminado. No claro, existiera. Si sí, el sí, otro sistema fuera tan bueno, entonces solo ese sistema estaría. sí, Pero los dos son necesarios para mantener un balance. claro, sí. Entonces es parte de la homeostasis de las sociedades. Sí, el otro día le comentaba a alguien también, por ejemplo, que bueno, si siguiéramos al pie de la letra lo que dice Greta Thunberg, por ejemplo, también ocurrirían otras crisis de distinta índole, pero a veces los extremos de pensamiento son necesarios para generar algo en medio de En medio, correcto. Es de los como un extremos, sí. péndulo, Sí, o sea, de pronto las sociedades que más hacia el medio están son las sociedades escandinavas, mm, ¿cierto? sí, Están más o menos en un centro. sí, sí, Nosotros, como tenemos la conquista y la colonia, en donde había mucha desigualdad, entonces surgieron estos dos extremos y estamos como el péndulo todavía. O sea, todavía no sí. llegamos a ese punto medio como esas sociedades que están más avanzadas. Claro, claro. Y la otra cosa después, incluso alcanzando el centro después es cómo mantenerlo, ¿verdad? ¿Cómo Incluso mantenerlo? Sí. cómo mantenerlo, sí. Y para eso son todos estos sistemas de Sí, retroalimentación negativa, de antagónicos. sí, Claro que sí. claro. Sistemas No, complejos. buenísimo. Hay como para hablar muchísimo más, Ah, creo no, no, yo. no. Aquí podemos estar hablando de este tema Eh, muchísimo tiempo. Sí. O el- sea, sus ramificaciones son enormes Sí, y abarcan todos los aspectos de la sociedad y del ser humano. sí. No, Entonces hay para mucho. buenísimo, buenísimo. Ahí, bueno. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy, por compartir estas ideas, estas propuestas, hipótesis y todos los datos que hay alrededor de todo este mundo, que la verdad es que es bastante fascinante desde el punto de vista académico, científico, social, político,
todos los puntos de vista Ah, porque toca muchos, muchos extremos. Entonces, la verdad que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. no, 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 gracias a usted por la invitación y siempre es un placer debatir estos temas y hablar de estos temas con usted. Sí, no, no, igualmente, igualmente. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, que nos ven y ahí nos cuentan en los comentarios qué piensan, si, qué piensan sobre las teorías, para dónde creen que vamos. Ahí los leemos en los comentarios. Y nos vemos en otro episodio de Sapiens Wisdom.